Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar avanzando en el estudio del libro de Daniel. Habíamos hablado desde el inicio de este estudio que podríamos separar este libro en dos secciones, ¿sí? Una que es del capítulo 1 al capítulo 6, que es netamente histórica, y la otra sección del capítulo 7 al 12, que es netamente profética, ¿sí? Ahora hay algo que tenemos que tener en cuenta. La primera sección, ¿sí? La primera parte de este libro nos habla respecto a la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, comenzando por el reinado del rey Nabucodonosor y finaliza esta primera parte con el reinado de Ciro. Pero si bien la primera parte es muy distinta a la segunda parte, una tiene que ver con la otra. ¿Por qué? Porque si bien la segunda parte es una profética, una que contiene muchas visiones que recibió el profeta Daniel, la segunda parte tiene que ver con la primera. ¿Por qué? Porque la segunda parte se desarrolla dentro de la parte histórica, o sea, se ubica en el tiempo de la historia en la cual Daniel compila en los 6 primeros capítulos de este libro. Así que todas las visiones que vamos a estudiar en la segunda parte se desarrollan dentro de la primera parte de la historia, ¿sí? Que tiene que ver con el reinado del rey Nabucodonosor, pasando por Belsasar, le sigue Darío, y después termina con Ciro el Persa. Amén. Así que tienen que ver, se complementan estas dos partes. Y para que podamos, para que se pueda corroborar esto que estamos diciendo, vamos directamente a leer algunos versículos, porque hoy vamos a hacer una pequeña introducción, no vamos a ir en sí al estudio del primer capítulo, sino que vamos a hacer una pequeña introducción, porque la segunda parte de este libro es bastante compleja, y si no le damos una introducción y entramos así sin darle una introducción, va a ser un poco más difícil poder entender cada una de las visiones que se encuentran allí en estos capítulos, del capítulo 7 al 12 de Daniel. Yo quisiera, por ejemplo, que leyéramos Daniel capítulo 7, versículo 1, y van a ver cómo, digamos, del capítulo 1 al capítulo 6, Daniel fue avanzando en la historia. Es una narración de una historia que va desarrollándose. Él comienza siendo un adolescente y termina siendo un anciano, ¿sí? Entonces es como que va avanzando capítulo tras capítulo, pero cuando llega al capítulo 7 no sigue avanzando, sino que ubica las visiones en la primera parte de la historia. Por ejemplo, aquí va a estar hablando de el reinado de Belsasar, el que estudiamos en el capítulo 5, que fue el último rey, ¿sí? De Babilonia, que cayó justamente en manos de los medo-persas. ¿Recuerdan la historia de esa escritura en la pared que nadie podía resolver qué era lo que decía allí, traducir lo que decía allí?
y aparece Daniel con la descripción exacta respecto al mensaje y le dice, ¿no?, que ese era su último día, que había agotado la paciencia de Dios y que iba a ser destronado. Así que noten cómo él, en vez de seguir avanzando en la historia, vuelve a los primeros capítulos, ¿sí?, a la primera parte del libro. Dice en Daniel capítulo 7, versículo 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Bueno, como ya habíamos estudiado, el rey Belsasar era rey y regente, suplantando a su padre Nabonido. Administraba él los asuntos allí en Babilonia. Y esto lo estudiamos en el capítulo 5, donde se narra allí en ese capítulo los incidentes que ocurrieron la noche en que el imperio babilónico fue conquistado por los medo-persas. Así que, como ven, amados hermanos, no sigue avanzando en la narración de la historia, sino que las visiones, las profecías que él recibe de parte de Dios, las ubica en la primera parte del libro, en la parte histórica, ¿sí? Es la parte histórica narrativa. Ahora, la que se viene, del capítulo 7 al 12, es una que contiene no ya una parte histórica narrativa, sino que es profética, apocalíptica, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, amados hermanos. Si seguimos avanzando, porque estamos tratando de dar una introducción para que la próxima semana podamos adentrarnos ya en detalle en cada uno de los capítulos. En el capítulo 8 de Daniel, versículo 1, allí también Daniel recibe otra visión, pero en otro año del reinado del rey Belsasar. O sea, sigue ubicando todas estas visiones y estas profecías dentro de la primera parte de la historia que él cuenta en la primera parte del libro de Daniel. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Entonces, otra vez, todo ocurre en el mismo periodo de tiempo de la primera parte del libro, ¿sí? Así también podemos ir a Daniel, capítulo 9, versículo 1. Dice: en el año primero de Darío, no estamos hablando de Darío el Medo, ¿sí? El del capítulo 6. El que comenzó a reinar después de que cayera en manos de los medo-persas el imperio babilónico. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Amén. Entonces vemos que vuelve a la parte de la historia, vuelve atrás, hablando del reinado de Darío el Medo. Si nosotros vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 6, que es el que, digamos, el que le pone, el que hace la división entre una parte y otra, al final habla de el reinado de Ciro el Persa, que es el que le sigue después a Darío. Así que la primera parte comienza con el reinado de Nabucodonosor y finaliza con el reinado de Ciro el Persa. Si vamos a Daniel capítulo 10, versículo 1, dice: en el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amén. Entonces, como verán, amados hermanos, esta segunda parte se ubica en la parte histórica narrada en la primera parte del libro. Amén.
de las dos partes, esta parte que vamos a estudiar la próxima semana, con más detalle, por supuesto, hoy la estamos así a grandes rasgos para que podamos introducirnos de a poco a esta difícil tarea que es interpretar todas estas visiones, ¿sí? Que no las interpretemos de manera privada, sino que la propia Biblia es aquella que debe interpretar la profecía. Dios no nos da una profecía a nosotros para confundirnos. Él lo que está haciendo es revelarnos algo, ¿sí? Entonces, si bien es un tanto difícil porque muchos han interpretado de manera privada y han confundido al pueblo, si nosotros nos enfocamos solamente en la Biblia sin agregados de manera privada, no tiene por qué ser para nada dificultoso entender el mensaje. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver las características distintivas de cada una de las partes. En segundo lugar, vamos a ver el propósito que tienen las profecías y las visiones, que no es para confundirnos, sino para revelarnos algo. Y finalmente vamos a ver el contenido general de esta parte que comenzamos a estudiar. Amén. Bueno, las características distintivas, ¿sí?, de cada una de las partes de este libro, lo acabo de decir, pero bueno, volvemos sobre lo mismo, es que la primera parte de este libro, del capítulo 1 al 6, es esencialmente histórica y su estilo es narrativo, ¿sí? Y la segunda parte, la que comenzamos a estudiar ahora, es profética, es decir, no es histórica, es profética, y su estilo es apocalíptico, no es narrativo, ¿sí? Así que esta segunda parte lo que va a hacer es como abrirnos una ventana para que podamos ver algunos acontecimientos que van a suceder en el futuro. Muchos de los acontecimientos que cuenta aquí Daniel, para él eran futuros, para nosotros muchos ya se cumplieron, pero hay otros que todavía están en espera de cumplirse. Y así que eso es para tener en cuenta. Y de las profecías que se cumplieron, que nosotros sabemos que se cumplieron ya, realmente se han cumplido con tanta exactitud que eso nos debe mover a pensar que las que todavía no se han cumplido se cumplirán así como se cumplieron las que bueno, ya se han cumplido, valga la redundancia, ¿no? Así que eso es lo que diferencia a una parte de la otra. Una es histórica narrativa y la otra es profética apocalíptica. Amén. Bueno, ahora vamos a ver también lo que quiere decir apocalipsis. Apocalipsis es una palabra que deriva del griego, ¿sí?, que tiene que ver con revelar algo, con descubrir algo. Ya vamos a ir llegando a cada una de las etapas. Lo principal que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, es que Dios alcanza la profecía, estas visiones, ¿no?, que nos abren una ventana a ciertos acontecimientos futuros, no para tratar de satisfacer alguna curiosidad nuestra, sino con el propósito de que podamos confiar en Él, ¿sí? Porque las profecías que se han cumplido con tanta exactitud que eso nos da la seguridad de que todo lo que dice este libro es la pura verdad. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que nos dice la palabra de Dios una y otra vez,
es de que el mal de ninguna manera vencerá, sino que el bien es aquel que vence, es Dios el que vence al mal. Entonces, todo lo que nosotros podamos atravesar en esta tierra, amados hermanos, todo lo que puedas, las aflicciones que puedas estar atravesando en el transitar sobre esta tierra, no te debe desanimar, sino que lo que te debe animar a seguir a pesar de todos los conflictos que tenemos que atravesar en esta tierra, es de que su iglesia será aquella que reciba la victoria, porque el vencedor es nuestro Dios. Y saben que justamente el propósito de las profecías, de esta parte profética, de esta parte que nos abre la ventana a acontecimientos futuros que sucederán, el propósito de estas visiones que le son reveladas a Daniel para él y para todo el pueblo de Dios de todas las edades, es para que seamos fieles, hermanos, fieles en el presente, mirando hacia el futuro con esperanza, por más de que tengamos que atravesar las aflicciones y las tribulaciones que tengamos que atravesar, nosotros permanezcamos fieles, así como permanecieron fieles estos jóvenes que son, ¿no?, los protagonistas en esta historia, Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Ellos, el remanente fiel, pasaron por circunstancias y acontecimientos muy difíciles, pero ellos permanecieron en fidelidad y Dios premió esa fidelidad. Y es algo que nosotros debemos considerar y tener en cuenta, sabiendo de que así como ellos padecieron y fueron victoriosos en su perseverancia, en su confianza hacia Dios, nosotros también perseveremos a pesar de las circunstancias duras que tengamos que atravesar. Así que algo que tenemos que tener en cuenta es que si bien hay muchas de las profecías que en el presente de Daniel estaban a cumplirse a futuro, muchas de esas visiones y profecías ya fueron cumplidas, y eso a nosotros nos da la pauta de que las restantes también se cumplirán. Y para ello yo quiero que vayamos al libro de Isaías, para que recordemos las palabras de Dios, de nuestro Dios. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10. Miren lo que dice Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, o sea, anuncia lo que va a acontecer, ¿no? Él lo anuncia desde el principio, desde la antigüedad, qué es lo que va a acontecer, con qué propósito, hermanos, para que nosotros confiemos de que Él es el Dios verdadero. Dice aquí, que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Todo lo que aquí está escrito se cumplirá, hermanos. Como muchas de las cosas que ya se cumplieron, las restantes se cumplirán también. Eso tenlo por seguro, alabado sea el nombre del Señor. Aquí dice, yo soy Dios. ¿Y cuál es la prueba de ello, hermanos? Que Él nos manifiesta el futuro en el pasado y se cumple. Oh, gloria a Dios, qué maravilloso, santo es el nombre del Señor. Así que, hermanos, la parte que ahora comenzamos a estudiar es una parte profética en su contenido, no es histórica, y se distingue de la anterior porque esta parte no solamente es profética, sino apocalíptica, ¿sí? Y la palabra apocalipsis, como bien lo dije, viene del griego, que significa descubrir, correr el velo, revelar aquello que está oculto, y es como que nos abre un poquito la ventana Dios para que veamos
algunos de los acontecimientos. No es necesario que nosotros sepamos todo, sino algunos de los acontecimientos que van a suceder para que cuando acontezcan no nos asustemos, sino que confiemos, porque Él tiene todo en control, ¿sí? No es necesario que nosotros, por ejemplo, o sea, el tema de la profecía no es como la bola mágica de los adivinos que, bueno, uno se imagina, ¿no? Cuando no estaba en el camino del Señor o cuando era chiquito en su fantasía, ay, voy a preguntar a ver a la bola mágica, a ver con quién me voy a casar. No tiene ese sentido la profecía para nosotros, hermanos, sino que el propósito de la profecía no es tratar de satisfacer alguna curiosidad nuestra como, ay, ¿quién será? ¿Cuándo nacerá el anticristo? ¿Qué nos importa a nosotros cuándo va a nacer, ni de qué nación va a ser? Eso no tiene ningún tipo de interés, o sea, eso no es lo importante, sino que lo que Dios quiere manifestar a través de la profecía es de que confiemos en Él. Él nos está diciendo que va a suceder esto y eso es lo que sucederá. Como todo lo que ya se ha cumplido, también se cumplirá lo restante. El Señor, nuestro Dios, dijo que iba a venir por primera vez a la tierra. En el tiempo de Daniel todavía no se había cumplido. Y seguramente muchas personas dijeron, bueno, ¿será que vendrá ese Mesías Salvador, Dios hecho carne? Y todo tal cual como se dijo en la profecía que iba a nacer en Belén, que iba a nacer a través de una virgen, todo se cumplió. Eso nos da la pauta que también se cumplirá la segunda venida, que también Él vendrá por segunda vez, ya sin relación con el pecado y la maldad, sino para buscar a aquellos que le esperan. Y allí se desatarán, una vez que seamos rescatados, sí se desatarán los juicios y este mundo que hoy conocemos será destruido para dar lugar a una nueva tierra, nuevos cielos, donde la nación que aquí habla, ¿no? El reinado que jamás será quebrantado, será dado a los hijos del Altísimo. Qué maravilloso saber eso, ¿no? Que por más que estemos atravesando pruebas, dificultades, dolores, la batalla la gana el pueblo de Dios. Ganó la victoria nuestro Dios para nosotros, aleluya. Y justamente a esta literatura apocalíptica es un género literario característico de los judíos, hermanos, que hace uso de símbolos, de figuras, para tratar de darle una explicación a algo que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Estamos hablando de un mundo espiritual que para nosotros es desconocido. La gente se presenta delante de nosotros, ¿no? Dice la palabra del Señor que el diablo se disfraza de ángel de luz. O sea que el diablo no se muestra tal cual es, entonces hay un mundo espiritual que nosotros desconocemos. Entonces, para tratar de darle una idea al lector, se habla mucho en base a símbolos y a figuras. Nosotros no podemos estudiar la profecía, amados hermanos, y menos estamos hablando de un género literario apocalíptico. No podemos nosotros tratar de interpretarlo de manera literaria. Sería totalmente disparatado, hermanos, estaríamos llegando a conclusiones absurdas y ridículas. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, leemos, por ejemplo, uno de los libros que mayores símbolos tiene, o sea, que mayor cantidad de símbolos tiene, es el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Que lleva el mismo nombre que estamos analizando aquí. Y si nosotros decimos,
bueno, los dos testigos del Apocalipsis. Dice que cuando ellos hablan, fuego sale de su boca. Hermanos, no podemos imaginarnos de que van a ser dos hombres que van a estar tirando fuego por la boca. Estamos hablando de un simbolismo. Entonces, si queremos entender la profecía, nosotros tenemos que entender que el género literario apocalíptico es un género lleno de símbolos, ¿sí? Y es de la manera en que lo debemos entender. Así como este libro, el libro de Daniel, tiene un lenguaje apocalíptico, también lo tiene Zacarías, Isaías, y también nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos habló por medio por medio de simbología, ¿no? Con un lenguaje apocalíptico. En Mateo capítulo 24, cuando él comienza a decir que las estrellas caerán del cielo, que los cielos se enrollarán como un pergamino, que la luna se volverá roja como sangre, todos esos son simbolismos. Mucha gente que dice, no, se está poniendo la luna color roja, eso quiere decir, no, hermanos, es simbólico, no espere que las estrellas se caigan, hermanos. Una estrella supera ampliamente lo que es nuestro planeta Tierra, hermanos, este globo terráqueo. No necesitan de muchas estrellas, con una sola parte de una sola estrella que caiga sobre nosotros se destruiría toda la Tierra. Es simbólico. Siempre que en cada uno de los libros que tienen este lenguaje apocalíptico nos habla de que las estrellas caerán del cielo, que la luna se volverá roja, que se enrollarán los cielos como un pergamino, utilizan ese mismo sentido. Lo que simbolizan, lo que están expresando es que será un día de juicio, un día de castigo, un día amargo, un día triste, hermanos. Así que dejen de mirar si la luna se puso de color rojizo, porque no tiene nada que ver con la simbología de la profecía apocalíptica. Entonces, hermanos, si nosotros tomamos la profecía apocalíptica de manera literal, vamos a caer en muchas confusiones. Entonces, tenemos que entender que en esta segunda parte del estudio del libro de Daniel vamos a estar lidiando con un lenguaje lleno de símbolos, altamente figurado. Así que tenemos que interpretarlo de la manera que corresponde, simbólica y no literal. Amén. Entonces, el mensaje de la segunda parte de Daniel es esencialmente visiones, profecías, ¿sí? Y el propósito, ya lo hemos dicho, el propósito de estas profecías que nos abren un poco como una ventana a acontecimientos futuros, tiene que ver con que Dios lo que quiere es que podamos confiar en Él, que podamos depositar nuestra confianza en Él, que todo lo que ya se cumplió de manera realmente sorprendente, porque tal cual como dijo la Biblia se cumplió, se cumplirá también lo restante. Amén. Entonces, lo que quiere Dios a través de toda esta simbología, todas estas profecías y estas visiones, es alcanzarnos un mensaje de esperanza al creyente fiel en medio de tribulaciones, en medio de situaciones angustiantes. Así que ese es el propósito, amados hermanos. Ese es el propósito. Noten ustedes que estos jóvenes, este remanente fiel, del cual nosotros debemos tomarnos como ejemplo a imitar, realmente todas estas visiones que recibió Daniel, el mismo Daniel, lo que creó en él fue confianza. Imagínense que la vez cuando Daniel se presentó ante Belsasar, él ya sabía cuando estaba yendo que su reinado ya tenía los días contados.
Por eso él, cuando se presentó delante del rey Belsasar, no tuvo ningún problema en decirle, agotaste la paciencia de Dios. Esta noche es la noche en donde vas a ser destronado, donde vas a caer, donde vas a morir. Noten ustedes que él no tuvo temor de decirle estas palabras a quien era en ese momento la persona más importante, conocida en todo el mundo. No tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque él ya había recibido muchas de las profecías que ahora vamos a estudiar, por ejemplo en el capítulo 7, en el capítulo 8, que hablaba del rey Belsasar. Así que él sabía de que tenía sus días contados. Con esta seguridad él fue y le dijo, agotaste la paciencia de Dios. Y bueno, con este coraje él se enfrentó. Y él, lo que Dios quiere a través de todas estas profecías que nosotros vamos a ir analizando en cada uno de los capítulos que nos quedan por estudiar, es que nosotros podamos tomar coraje, valentía, que nosotros podamos tener confianza y fe en Dios, que pasemos lo que tengamos que pasar, es Dios el que nos llevará a la victoria siempre. El mal nunca triunfará. Si bien en muchas oportunidades vemos como que los malos, los impíos prosperan, es temporal, hermanos. Es algo transitorio. El final de toda la historia, hermanos, es que los vencedores seremos los santos del Altísimo. ¿Quiénes son estos? Los que perseveran en fidelidad con Dios, los que creen en esta palabra, los que a pesar de las dificultades y las circunstancias adversas que tenemos que atravesar, seguimos adelante. Este es un mensaje de aliento para tu vida, hermano, hermana, alabado sea el nombre del Señor. Y así que, queridos hermanos, el mal no tiene futuro. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. El propósito de las profecías es mostrar a los creyentes que hay un futuro para el pueblo de Dios, que no importa cuán difícil sea la situación presente, el mal no tiene la última palabra, hermanos, porque el destino de este mundo está en las manos de Dios, y Dios es un Dios santo y justo. El mal no tiene la última palabra, hermanos. Dios es Dios y jamás será derrotado. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos ha provisto ventanas a través de la Escritura para que podamos dar un vistazo, ¿no?, de un fin glorioso para aquellos que perseveran, hermanos. Ese es el final que nos espera, un final glorioso. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender por medio de las profecías, ¿no? Así que qué maravilloso es saber que el Señor nos abre un poquitito la ventana para que, a ver, miren, este es el fin que les espera. No importa lo que estén atravesando, este es el fin que les espera a aquellos que perseveran, a aquellos que confían. Gloria a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto, escuchen bien, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No sé cuál es la situación conflictiva que estás atravesando, pero si perseveras fiel en Dios, lo que Dios nos está mostrando por medio de la profecía es de que el final será un final glorioso. Solo tienes que perseverar. Cualquier situación conflictiva o cualquier tribulación o aflicción que tengamos que atravesar es solo temporal, hermanos. Es solo temporal. Es por eso que nosotros debemos mirar continuamente por estas ventanas que Dios nos ha dejado
en su palabra, hermanos, sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos de tribulaciones. Hermanos, ¿para qué? Para que podamos enfrentar cada una de esas situaciones con esperanza. No importa, hay mucha gente que no mira a través de estas ventanas que están aquí en la palabra de Dios. Entonces realmente están cargadas, ¿no? Están como con mucho peso sobre ellos y piensan, ¿qué va a pasar si sube el dólar? ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con las potencias, los países que se están enfrentando en guerra? Si alguien no los frena, ¿qué va a pasar? Y están con esa angustia, con ese pesar. Pero el Señor nos habla a través de su palabra, que no tengamos miedo. Las cosas no van a mejorar, hermano, lo sabemos por la palabra. Sabemos de que este mundo se dirige hacia un colapso total, hermanos. No sé cuándo va a colapsar, si de aquí a 3 años, 5, 10, no lo sabemos, pero ten por seguro que los reinos humanos están destinados al fracaso, hermanos. Y no hay peor negocio que poner nuestras esperanzas en este mundo. Así que no esperes que nada mejore. Todo se va a ir empeorando, lo dice la palabra del Señor, pero confiemos. Saben que a medida que pasen los años, no va a tender a mejorarse la situación, todo va a empeorar, hermanos. Pero el Señor ya nos lo dijo. Saben que ante este escenario, hay mucha gente que dice, bueno, si todo va a empeorar, que se hunda el barco, pero si todo va a empeorar, voy a tratar de vivir lo que me resta de vida, de fiesta en fiesta, se hunde el barco y yo voy a jugar a las cartas. Pero, ¿saben qué? Muchos creyentes también han caído en este pensamiento, ¿no? ¿Cómo está todo mal en este mundo? ¿Pero por qué? ¿Por qué todo está así? ¿De qué sirve ser fiel a Dios? ¿No? Y como que empiezan a desanimarse, ¿no? Pero el Señor nos invita a que volvamos a mirar por estas ventanas que el Señor abre para que podamos notar que el final es un final glorioso. Que no te enfoques en el problema, sino que pongas tu mirada en ese futuro esperanzador. No todo seguirá siendo como lo estamos viendo ahora. Pedro en su segunda carta, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, miren lo que dice respecto del día del Señor. Capítulo 3, versículo 10, 11 y el 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y yo quiero que leamos el 13 también. Dice, pero nosotros, nos está hablando a aquellos que somos de su pueblo, aquellos que nos hemos sometido a su gobierno, aquellos que estamos dispuestos a ir contra la corriente del mundo. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. No importa cuánta injusticia podamos ver ahora, la maldad, dice su palabra, se irá multiplicando. Pero, hermanos, aquí nos dice que este mundo será destruido, que todo será quemado. Sabiendo esto, ¿cómo no vamos a andar piamente? Si sabemos que el final para aquellos que perseveran en Dios será glorioso, no te quejes, no te amargues por la situación que puedas estar atravesando hoy. Pon tu mirada en Jesús. Él es nuestra esperanza. Él ha abierto aquí pequeñas ventanas, ha abierto para que nosotros podamos ver cuál es el final glorioso que nos espera a aquellos que perseveramos en fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor. Saben que hay un salmista, Asaf. Yo quiero que me acompañen al libro de Salmos.
capítulo 73, versículo 17, saben que Asaf dice que miraba que le iba bien a los impíos y que por un momento miró a los impíos y como que sintió que sus pies iban a resbalar, porque decía, pero ¿por qué? Los impíos no sirven a Dios, no miran por el prójimo, y les parece que les va bien. Y dice que por un momento él sintió como que sus pies iban a resbalar, ¿no? Por la prosperidad de los impíos, al ver que le iba bien a los impíos, a los que obraban mal en el mundo. Pero al finalizar este salmo, él cambia su actitud y en el versículo 17 de este mismo capítulo dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el salmista Asaf es, Dios, me hiciste ver el fin de los impíos, de aquellos que obran mal, de aquellos que te dan las espaldas, hasta que comprendió, hasta que Dios le hizo comprender cuál sería el fin de los impíos. Y en el libro de Mateo, si me acompañan, miren lo que dice Cristo, en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que nos está diciendo Dios es que aquí en la tierra nada es seguro, hermanos. No os hagáis tesoros en la tierra. Es un mal negocio, dice Cristo, haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. No nos enfoquemos en este mundo, hermanos, en lo que está sucediendo, en las aflicciones que puedas estar atravesando, en que si otros tienen más y tú tienes menos, o si quisieras tener, tienes, pero quieres tener más. Lo que te está diciendo, no hagas un mal negocio, no hagas tesoros en la tierra. Todo esto será destruido, recién lo acabamos de leer en la segunda carta de Pedro. Entonces, los capítulos de Daniel, del 7 al 12, que vamos a estar estudiando con más detalle la próxima semana, en el próximo estudio, lo que quieren hacernos ver, hermanos, es que el futuro está en las manos de Dios y que tenemos que confiar en Él y que Él es aquel que nos llevará a la victoria, que lo que puedas estar atravesando hoy no es el final será glorioso si perseveramos en Él. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que vamos a ver en esos últimos capítulos de la segunda parte del libro de Daniel, nos van a hablar respecto a los poderes mundiales, ¿sí?, de los gentiles. Cuando dice los gentiles estamos hablando de los que no conocen a Dios. Recordemos de que el pueblo de Dios no es una raza. Está hablando en un sentido simbólico. Cuando habla de los gentiles, no es que está hablando de los que no son judíos, está hablando de los que no conocen a Dios, porque el verdadero judío no es el de sangre, lo dijo Pablo, sino es el del espíritu, hermanos. El verdadero pueblo de Dios no es el Israel físico, sino el Israel espiritual. El pueblo de Dios no se es pueblo de Dios por raza, hermanos, sino todo aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Esto no es repetir una oración, esto es obedecer. Esto es obedecer los mandamientos plasmados aquí en este sagrado libro, hermanos. Entonces,
De eso nos van a hablar, de los poderes mundiales, de los gentiles, de aquellos que no conocen a Dios, y nos va a hablar de una sucesión de diferentes imperios que van a ir cayendo, y el único que no será quebrantado, que permanecerá, es el reino de Dios. Y aquellos que pertenezcan al reino de Dios serán vencedores juntamente con Él. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y se ve a esos poderes mundiales, se los representa como bestias, ¿sí? Como bestias, como terribles bestias que suben del mar. Esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Daniel, que dice que salen del mar, ¿no? Dice en Daniel capítulo 7, versículo 2, dice: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, ¿no? Y 4 bestias grandes diferentes. Está hablando de los poderes mundiales representados como bestias, ¿sí? Y dice, más adelante también vamos a ver que dice que salen del mar, y también podemos verlo en el libro de Apocalipsis, donde allí en el libro de Apocalipsis nos da la interpretación de lo que es, ¿no? Las muchas aguas, cuando sale del mar la bestia, que es que salen de entre la multitud, de entre muchas gentes, o sea que estos poderes mundiales, estos que gobernarán, saldrán de entre las naciones, ¿sí? No es de que va a aparecer alguien de manera sobrenatural y va a empezar a dominar al mundo, sino que van a salir de entre la gente, de entre las naciones. En Daniel capítulo 2 vimos el sueño de Nabucodonosor, donde habla de esta sucesión de gobernadores, de reinos, de imperios mundiales. Y en el capítulo 7 es una ampliación de ese sueño, así que es como una continuación del capítulo 2. Así que de eso vamos a ir viendo, vamos a estar hablando en la próxima enseñanza. Amén. Acá, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Son todos simbolismos, hermanos queridos. Está hablando de la naturaleza invencible del reino de Dios, y cuando dice que vio en las nubes a alguien que venía como un hijo de hombre, justamente Cristo hace referencia a Él mismo. Siempre en los evangelios lo podemos ver que Él dice el Hijo del Hombre, no hace referencia a Él mismo. Estamos viendo de qué está hablando, de Jesucristo. En Daniel 7:14 dice: y le fue dado, si les queda alguna duda, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces podemos ver, hermanos, que se refiere a Jesucristo, a nuestro Rey y Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y en Daniel 7, 26 y 27 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, haciendo mención al anticristo, ¿no? Que será destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, el punto central de las profecías bíblicas es que la victoria final es del pueblo de Dios. Hermanos, en este mundo podemos atravesar infinidades de aflicciones y tribulaciones, pero al final la victoria será nuestra. Y eso es lo que el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Es que al final de cuentas, hermanos, nosotros ganamos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos del lado del vencedor. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Por eso el mensaje de Daniel y el mensaje de Apocalipsis
son el mismo mensaje, hermanos. Estas visiones proféticas fueron provistas por Dios para alentar a su pueblo en medio de dificultades. El Señor nos dice, van a padecer aflicción, pero no tengan miedo. Yo estaré con ustedes hasta el final. El Señor no nos deja ahí como las hojas sueltas al viento, que quedan ahí y quedan sueltas. No, el Señor no nos suelta de su mano. Tengamos fe en Dios. Y este mensaje, ¿para qué es? Para darnos esperanza, hermanos. Que confiemos en Dios, que hay que seguir corriendo con paciencia la carrera que nos queda por delante, hermanos, porque las aflicciones que podemos atravesar no son en vano, hermanos. Lo que Daniel quiere decirnos en estos capítulos proféticos es de que Cristo volverá por segunda vez y los reinos mundiales, los reinos de este mundo, serán destruidos junto con este mundo. Por eso no pongas tu mirada en este mundo. Dice que Dios creará un mundo nuevo y el reino que jamás será destruido será el reino de Cristo y el reino será dado a los santos del Altísimo, como recién acabamos de leer. Así que, hermanos, nosotros tenemos todas las razones del mundo para creer que como se cumplieron las primeras profecías de que Cristo vendría por primera vez, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que sería crucificado, como se cumplió eso, también se cumplirá las profecías restantes. Cristo vendrá por segunda vez y Él viene a rescatarnos de este mundo, aquellos que esperamos en fidelidad, amados hermanos. ¿Y saben qué? Noten cómo termina Daniel su libro. Por ejemplo, si vamos a Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? El Señor nos está revelando, nos está abriendo un poco la ventana de los acontecimientos futuros para que sepamos el final glorioso que nos espera a aquellos que perseveramos. Nos está diciendo que vamos a sufrir, nos están hablando de los reinos humanos, ¿sí? Del reino de los gentiles. Todos los reinos humanos serán destruidos. El único reino que prevalecerá es el reino de Dios, y ese reino será entregado a los santos del Altísimo. Persevera a pesar de todo. Lo que podamos estar padeciendo aquí es temporal, hermanos. Mira más allá de tus narices. El Señor te está mostrando los acontecimientos futuros y nos está mostrando el futuro glorioso de aquellos que perseveran. Dios los bendiga.